hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa, Apologética. La Verdad los hará libre. Y hoy tenemos con Adrián, hoy estamos con ustedes Adrián Castro desde la Isla del Encanto. y Roquel Cárdenas desde Panamá. Y hoy tenemos un tema que es muy interesante. Adrián, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar el cuestionamiento de por qué los sacerdotes no se casan. Eso es algo que es permanente, que por qué no se casan, por qué la iglesia se lo prohíbe, de dónde sacó la iglesia católica ese tema. No sé si te ha abordado a ti, Adrián. Wow, eso no solamente que se ha abordado, lo irónico es que muchas veces dentro de la misma comunidad católica, ver hermanos católicos defensores de la fe con preparaciones, con todos los certificados hablados del mundo. El celibato debe ser opcional. Yo no sé por qué la iglesia obliga a los sacerdotes a ser célibes. No, que deberían dejar que nosotros los casados seamos curas. Bah, tú no quieres saber todas las cosas que yo he visto y he escuchado a mi hijo. Y cuidado que tú le digas algo, que después te salen a comer vivo. Bueno, y Adrián, y fíjate, ahí sí le ocurre, yo creo que a estas personas que tú estás mencionando, lo que dice nuestro Señor, ¿no? No saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que piden. Y realmente vamos a partir de un hecho. Cuando nosotros vamos a hablar ahora de este tema de por qué los sacerdotes no se casan y cuál es el fundamento en la Biblia y también las razones bíblicas, vamos a partir de un hecho. No se trata ni un tema ni de dignidad, de que uno sea más digno que otro, ni tampoco se trata de un tema de que es una condición necesaria. Como me decía una persona que estudió más que yo, una condición sine qua non. Es indispensable para que usted sea sacerdote, que esté casado o no casado. Eso es así. El sacramento no depende de eso. De hecho, eso más adelante lo vamos a hablar. Tenemos ejemplos dentro de la misma Iglesia Católica donde podemos sustentar eso. Pero antes de hablar de eso, queríamos iniciar con partir de esa premisa, ¿no? Porque a veces se piensa como que, bueno, que como el casado tiene sexo y el otro no tiene sexo, como que uno más digno que otro. Quitémonos esa idea de la cabeza. No se trata de nada de eso. Se trata de una condición que Jesucristo nos enseñó y que después las primeras comunidades establecieron. Y esto es importante que lo tengamos muy presente. Y tenemos que partir de una premisa, y yo quisiera que es el mismo Cristo el que nos habla de una realidad. Con respecto a esto, podríamos decir que hay dos vocaciones, tanto para el varón como para la dama. Está la vocación al matrimonio y está a la vocación a el celibato o el permanecer sin casarse por amor al reino de los cielos. Y si me permite, Adrián, yo quisiera iniciar el programa leyendo esto para que veamos que es el mismo Señor el que nos habla de que hay dos vocaciones. En un momento, Adrián, ¿qué pasó? A Jesús se le pregunta sobre el tema del matrimonio, el divorcio, y él aprovecha en ese momento para dar una catequesis y explicarnos de que es una sola vocación, pero que tiene dos vertientes. Dice, él respondió, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Le dijeron pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a su mujer, pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Le dijeron los discípulos, si tal es la condición del hombre respecto a de su mujer, no trae a cuenta casarse. Pero él le dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se le ha concedido. Entonces aquí viene una parte interesante. Aquí dice, porque hay eunucos
que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales así mismo por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Entonces, a partir de este texto, hermanos, nosotros partimos de la siguiente premisa. Jesucristo nos habla de dos vocaciones. Dice que hay una vocación que instauró desde la creación misma, donde el hombre se une a su mujer, se separa de su padre y su madre y se une a su mujer y ellos son una sola carne. Y se unen para toda la vida. Y hay otra realidad que es las personas que él llama eunucos. Entonces aquí, antes de pasarle la palabra a Adrián, quería hablarle un poco acerca de los eunucos. En la antigüedad, ¿por qué se usa ese ejemplo? Porque en la antigüedad había personas que generalmente se le usaba para que custodiaran a las concubinas de los personajes importantes, entre ellos los reyes. Entonces, para que las concubinas estuvieran a saldo y no vaya a ser que los guardias terminaran teniendo relaciones sexuales con ellas, estos reyes terminaban castrando, es decir, privando de sus órganos genitales a estas personas. A estas personas que se le privaba, los varones, se le privaba de los órganos genitales, se le llamaba eunucos, ¿no? Entonces era bien conocido que una persona que era eunuco era una persona que estaba obviamente incapacitada para tener relaciones sexuales porque le habían quitado los genitales. Así que una persona, eso es lo que se llamaba un eunuco. Pero sin embargo, Jesucristo hace una explicación muy bien aquí. Jesucristo dice que hay eunucos que nacieron así. O sea, nacen con los miembros genitales extirpados. Hay eunucos que se hicieron, los hombres se lo hicieron, que es el caso que estamos hablando, que se daba en la antigüedad. Pero dice que es la parte que nos interesa a nosotros, dice Jesús, pero que hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos. Ellos mismos se hicieron eunucos. Ellos mismos inutilizaron sus genitales. ¿Por qué? Por amor al reino de los cielos. Entonces, esa imagen lo que se refiere es que hay personas que se privan de las relaciones sexuales por amor al reino de los cielos. Pero como condición indispensable para todo buen católico para tener relaciones sexuales es estar casado, lo que se dice más que todo es que esta persona se priva del matrimonio para poder servir rectamente. No se trata de un tema de sexo, se trata de un tema fundamentalmente de una vocación u otra. Entonces, una persona se priva del sacramento del matrimonio y decide servir a Dios. Y esto es importante que lo sepamos porque toda persona soltera, sea sacerdote, religiosa o un laico, que no está casado, debe privarse de las relaciones sexuales, porque eso es lo que Dios nos pide. Estamos hablando ahora, en este caso, de una persona que no lo hace temporalmente, sino que hace una promesa a Dios de manera definitiva, como si fuera el matrimonio, para poder servir plenamente a Dios. Entonces estamos hablando de este aspecto que es importante. En resumen, antes de pasarle la palabra a Diane, hay dos vocaciones. Está la vocación al matrimonio, a la que unos hemos sido llamados, y está la vocación al celibato o a privarse del matrimonio y por lo tanto de relaciones sexuales por amor al reino de los cielos. Adrián. Así como tú estás comentando, Roquel, a veces cuando se habla de estos temas, muchas veces vemos los mismos literalistas y los mismos que quieren a la mala tratar de forzar la palabra de Dios. No, que eso está mal porque la palabra dice multiplicado, segundo, y a veces se le olvida que eso en Génesis 1:28, como tú comentabas, es cuando se habla a lo que es que está llamado el cristiano, que es al matrimonio. Y muchas veces los hermanos, por más que tú le expliques, no quieren entender, pero es una realidad. Y en esta sociedad que estamos viviendo, estos tiempos, muchas veces vemos que lo que se habla, si tú miras donde quieras, radio, televisión, en donde sea, libertad sexual, erotismo asfixiante, y aquí todo parece que hablar de castidad religiosa es como si fuese reprimir a las personas
oprimirlos, humillarlos. Hablar de castidad religiosa en esta sociedad, en estos tiempos, es como si fuese lo peor del mundo para la sociedad. Entonces, vemos, como dije, televisión, cine, literatura, propaganda callejera, todos proclaman lo contrario a lo que es la castidad religiosa. Y lo que pasa es que muchas veces los hermanos, que parece mentira que cristianos mismos vayan en contra de esto del celibato, no miran verdaderamente lo que dice la misma palabra de Dios. El hombre sí ha sido creado en cuerpo y espíritu con vistas al matrimonio, pero sabemos que Dios creó al ser humano como hombre y como mujer, y como dice la palabra, que Dios que todo era bueno, pues entonces los mandó a que se multiplicaran, pero también, como tú comentabas, hay hombres y mujeres cristianos con pleno conocimiento y libertad y con la alegría que da el Señor, que renuncian al matrimonio, como tú comentabas, porque se dan cuenta que el llamado que Dios está haciendo a su vida no es el matrimonio. Y para ellos casarse con alguien y destruir posteriormente la vida de esa persona y la de los hijos que pudieran tener, prefiere entregar su vida de lleno al Señor sin la necesidad de casarse, que es lo que tú estás hablando, ya sea laicos consagrados o la vida religiosa, que en el caso de los sacerdotes o en el caso de las monjas que, ¿verdad? Tiene nuestra Santa Iglesia. Otro detalle también es que muchas veces las personas pegan, no, que si la Biblia esto, la Biblia lo otro. Bueno, en el mismo pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, se apreciaba mucho el matrimonio y cada familia israelita, pues, deseaba tener muchos hijos como una bendición de Dios, que lo dice Génesis 22:17. Pero la virginidad y el no tener hijos equivalía a esterilidad. Eso es como se veía en el Antiguo Pacto. Entonces, eso era una humillación para la mujer y una gran vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? En el Antiguo Pacto, pues no había precio como tal por lo que era la virginidad como un estado de vida. Y entonces ya es en el nuevo pacto, como tú comentas, que el mismo Cristo hace esa aclaración, donde les deja saber que hay personas que se hacen eunucos por el reino de los cielos y es una decisión personal, no es que le están poniendo un revólver en la cabeza, como incluso, vamos, ¿dónde está el mejor ejemplo? En Jesucristo. Jesús mismo, que permaneció sin casarse, fue quien nos reveló el sentido y el carácter sobrenatural de lo que es la virginidad. Entonces, los hermanos tienen que prestar atención en esto. Como tú comentabas, incluso, mira, volvemos y repetimos, hay hombres que se quedan sin casar por el reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Mateo 19:12. Es lo que dice el Señor, y lo repito de nuevo al final, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. O sea, Jesús no está diciendo, tienes que hacer esto. No, no, el que pueda, que lo acepte. La persona lo hace libre y voluntariamente. Por eso, en la iglesia, como ¿verdad? Para beneficio de aquellos que están viendo la transmisión, cuando una persona dice, yo siento el llamado de parte del Señor de consagrar mi vida, qué sé yo, como sacerdote, vamos a suponer. Y entonces, ¿qué hace la iglesia como madre y maestra? Lo manda a prepararse aproximadamente 8 años, Roquel, y lo manda a hacer estudios de teología, estudios de filosofía, bachillerato, maestría, y en todos esos 8 años los vas llevando por experiencias pastorales, por vivencias, por convivencias, y tiene tiempo de más para prepararse, para aprender y para profundizar y dentro de todo meditar y saber si verdaderamente es el llamado que Dios le tiene. A veces a mí me sorprende ver sacerdotes que después de muchos años dicen, no, esto no era lo que Dios me llamó, ¿verdad? Que tristemente hemos visto en los últimos años sacerdotes famosos, ¿verdad? Que según ellos, pues, sintieron que ese no era el llamado de Dios. Bueno, pues, Dios a cada uno nos juzgará por nuestros actos al final de nuestros tiempos, pero lo primordial es que la iglesia en ningún momento te está poniendo un revólver, ni te está poniendo, como hacían en las películas, que le ponían un cinturón así con un candado. No, el Señor habla claro, el que pueda aceptarlo, que lo acepte. Y eso es lo que hace la iglesia como madre y maestra. Nos prepara y los va llevando. Y la persona es la que decide al final, porque la iglesia al final de cuentas simplemente te acompaña y te prepara. Si la persona verdaderamente está presto a aceptarlo, lo acepta. ¿Verdad? Y decide ser sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El que no, pues entonces libre y voluntariamente puede seguir, y si entiende que esa no es su vocación, pues entonces puede seguir en miras una de dos, o al matrimonio o a la vida consagrada sin necesidad tampoco de estar en el sacramento de la ordenación sacerdotal.
Hermano Roquel. Sí, y Adrián, y hay cosas que, hermanos católicos, muchas veces nosotros nos dejamos engañar, porque hay gente que hace afirmaciones gratuitas. Y como muy bien dice Adrián, como que si eso fuera un invento de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica un día se le ocurrió. Yo escuché a algunas personas decir insensateces, como que, bueno, la Iglesia Católica inventó el celibato, fue para tener controlados a los sacerdotes. O que la Iglesia Católica inventó el celibato fue para no que quitarle herencia, para que los y fíjense, no se trata de una normativa que se establece sin ningún fundamento bíblico. Se trata de que fue primeramente Jesús el que habló de las personas eunucas por el reino de los cielos. Entonces, si bien es cierto, en las comunidades cristianas, a los inicios, no existía una clara distinción en cuanto a que si un casado o un célibe quería ser presbítero, era una condición innecesaria el ser célibe, sí vemos claramente de que ya existía la vocación, porque San Pablo de hecho la exhorta y la exhorta como algo mejor. Dice que si las personas pueden vivir de esa manera, es hasta mejor. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo del 8 al 9. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. San Pablo es otro ejemplo de una persona célibe que no se casó por amor al reino de los cielos. Él aconseja que es mejor quedarse como él. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Y ese abrazarse se refiere a quemarse, no a abrazarse de darse abrazos, sino es mejor casarse que quemarse. Es decir, la persona que por alguna razón no puede contenerse, no puede quedar durante un tiempo indefinido en soledad. Y yo quiero explicar algo aquí. Mucha gente piensa equivocadamente que el matrimonio se trata de relaciones sexuales. Uno no se casa con un objeto sexual. Uno no se casa con alguien para poder saciar los impulsos de sexuales. Eso es usar a la otra persona como un objeto. El matrimonio es todo una espiritualidad que dentro de ella está el acto conyugal. Pero el poner, y entonces lo otro, si usted mide el tiempo que usted está con su pareja, que comparte cosas, y usted mide cuánto pasa entre la relación conyugal, aunque usted fuera una persona muy activa, le aseguro que no pasa del 15% del tiempo. ¿Ve? Aunque usted fuera una persona súper activa en sexual, no pasa. ¿Y qué hace el 85% del tiempo restante? ¿Mm? Entonces, primero yo creo que ya, porque como muy bien Adrián explicó al inicio, vivimos en una sociedad, yo diría que más que sexualizada, yo diría pornográfica. Aquí viene es una sociedad donde estamos en la pornocracia, el gobierno de la pornografía. O sea, porque el sexo que quiere vender como la gran solución a todos los problemas, aburrimiento, soledad, todo. Sin embargo, eso no es así. Pero lo que la iglesia no está hablando aquí es de sexo o no sexo, como lo quieren restringir. La iglesia está llamando a una vocación. Y esta vocación tiene más que ver con un llamado a una vida en común. Y ese llamado a una vida en común involucra amor, servicio, el servicio después a la prole, a los hijos, el cuidado. Eso es un llamado. Igual el otro llamado, el llamado es del que decide por amor a la iglesia y al pueblo de Dios privarse de esa vida. Entonces yo sí siempre quisiera destacar eso. De cuando la persona, aquí San Pablo habla de eso, él no solo se refiere al que no se puede contener porque no puede aguantarse a tener relaciones sexuales, sino porque no está hecho para estar solo. No se siente bien llamado a eso. Por eso vemos que hay personas que a veces enviudan y se vuelven y se casan. Y no es porque no le sean fiel a la persona anteriormente, sino porque no están hechos para estar solos. Su vocación es estar en comunión con otros. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente porque muchas veces todo lo queremos reducir sexo o no sexo. Y por eso San Pablo nos explica
y recomienda, miren lo importante, San Pablo recomienda a una comunidad y a toda la cristiandad de que es mejor quedarse célibe. Pero el que no puede, porque esa es su vocación, entonces que se case. Para que entonces no esté, como dice muy bien Adrián, en una vocación. Y reitero lo que dice Adrián. A los sacerdotes no se le obliga a ser célibe. Se les dice, si usted siente el llamado, parte del discernimiento de ese llamado es si usted siente la vocación al celibato. Si usted en la formación puede ser muy inteligente, muy teológico, muy pastoral, tiene todas las cualidades, pero usted no puede ser célibe, eso es un síntoma de que no es el llamado suyo. Va a servir a la iglesia de otra forma, pero no así. Ese es parte del discernimiento que tiene que hacer. Y hasta el último momento, la persona puede decir, no puedo, detenga. E incluso, como muy bien dice Adrián, después que son sacerdotes, la iglesia también le da la puerta y le dice, bueno, si usted no quiere seguir, usted también puede en ese momento detenerse. No es que está con, como que después ya dijiste que sí y ya. No, no. La iglesia siempre le da la oportunidad a la persona de que decida y que esa no es su vocación. Adrián. Siguiendo lo que comenta el hermano Roquel, muchas veces los hermanos, como decíamos ahorita, Biblia, 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 bueno, el mismo apóstol Pablo, como tú comentabas, hace entender en su tiempo que ya habían creyentes que vieron como virgen, vivir como vírgenes era algo verdaderamente, lo vemos en Primera de Corintios 7:5, y el mismo apóstol dice que el cuerpo no está solo destinado para la unión sexual, sino también para dar testimonio de Dios. Dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Lo dice en 1 Corintios 6, del 13 al 15. Y también sabemos que en otra parte, el mismo Pablo habla de la virginidad, como comentaba bien el hermano Roquel, como un estado mejor que el matrimonio. ¿Y por qué? Porque este estado de vida expresa más claramente la entrega total al Señor. Dice el mismo San Pablo, el hombre casado está dividido y tiene que agradar a su mujer, pero los que permanecen vírgenes no tienen el corazón dividido, sino que están consagrados a Dios tanto en cuerpo como en espíritu. Ellos viven sirviendo al Señor con toda dedicación. Eso lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 35. Entonces, esto no es un mandato del Señor, dice Pablo en 1 Corintios 7:25, sino que es un llamado personal de Dios, un carisma, un don espiritual. Y lo dice en 1 Corintios 7:7. Y como dice Jesús, esto no todo el mundo lo puede entender, porque sabemos que muchas veces la razón del ser humano quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Acá en Puerto Rico tenemos un refrán que dice que el cabro siempre tira para el monte. No sé allá cómo serán los refranes, pero es una realidad. Y entonces tenemos que entender esto. Y como decía el hermano Roquel sobre el aspecto de la castidad, muchas veces cuando se habla de la castidad, pensamos, no, que solamente los sacerdotes son los que tienen que estar castos. Pues miren lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2348. Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, modelo de castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular. Así que todos estamos llamados a la castidad desde nuestra realidad. Así que si nos creemos que porque estamos casados, como comentaba el hermano Roquel, ya nuestra pareja es un objeto sexual para yo utilizarlo cuando yo quiera, como yo quiera, estamos bien equivocados, hermano. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, como decíamos ahorita, y hay un respeto y hay un propósito por el cual Dios ha creado el cuerpo. Entonces nosotros no podemos pretender que simplemente porque yo no soy sacerdote y estoy en el matrimonio, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Nosotros debemos un respeto. Incluso el matrimonio es una donación del uno hacia el otro. Nosotros nos donamos por amor, para el amor, por el amor. Entonces, es importante que los hermanos tengan eso en cuenta a la hora de hablar de este tipo de temas, porque como decía bien el hermano Roquel, no es simplemente de sexo o no sexo, esto
conlleva tantas cosas. Y creo que en estos tiempos que vivimos de pandemia, podemos ver que en estos encierros que hemos tenido, ahí verdaderamente se han puesto a prueba quienes verdaderamente tenían el verdadero llamado al matrimonio. Porque sabemos que muchas familias se han roto porque lamentablemente no sabían lo que era la convivencia. Simplemente se querían utilizar los unos a los otros, y aquí se ha probado quién verdaderamente tenía el llamado al matrimonio y quiénes no. Hermano Roquel. Adrián, y hay un punto que yo quisiera destacar. Miren, hermanos católicos, muchas veces usted va a encontrar personas que se llaman cristianos y que dicen que son fieles a la Biblia y que nos dicen a los católicos que nosotros tenemos preceptos y costumbres de hombres que no son bíblicos y que ellos sí siguen fielmente a la Biblia. Sin embargo, ustedes ven que en estos grupos ellos no respetan las dos vocaciones. Usted va a darse cuenta que allá se dice que solo hay que casarse y no hay otro camino. O estás soltero en camino de casarte o hay que casarse. Ellos no respetan a una persona que de repente diga, no, yo quiero ser célibe para servir mejor al Señor. No, porque ellos no ven eso como una vocación. Ellos dicen que eso no es bíblico. Sin embargo, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 7:38? Dice, por tanto, dice la Biblia, por tanto, el que se casa con su novia obra bien y el que no se casa obra mejor. Entonces San Pablo está diciendo que hay dos opciones, incluso privilegia una frente a la otra. Dice, bueno, mira, el que no se casa obra mejor. Entonces, si eso es así, si la Biblia dice y San Pablo dice que es el que no se casa obra mejor, ¿por qué ustedes no promueven que haya personas que no se casen para servir a Dios? Ah, porque ustedes tienen un prejuicio, ¿no? Un prejuicio teológico. Usted dice, eso del celibato es un invento de los católicos, por lo tanto nosotros no practicamos, nosotros nos basamos en Génesis. Mire por dónde está Génesis. Y mire dónde está acá Pablo. Está diciendo de una realidad del Nuevo Testamento. Entonces, dejémonos de engañar. Ahora, Adrián, yo creo que una pregunta que mucha gente se dice, bueno, ¿por qué? Porque yo lo he escuchado, como tú muy bien dices, de católicos, ¿no? ¿Por qué los sacerdotes no se casan? ¿Qué de malo tiene el matrimonio? Si acaso ellos no pueden servir a Dios estando casados. Entonces, yo inicio reiterando lo que dije al inicio. El ser casado, o hablado más crudamente, o tener relaciones sexuales, no hace más digno o menos digno a una persona. Es decir, que si el sacerdote se casa y tuviera una esposa y tuviera relaciones sexuales con su esposa, no es que por eso es que no puede consagrar la misa, no, 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 no. O celebrar el sacramento. No se trata de nada de eso. Se trata de un concepto que San Pablo explica muy bien. Fue como que Jesucristo puso la semilla y nos explicó que se hizo eunuco por el reino de los cielos. Pero ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, Adrián y yo no somos eunucos, Adrián y yo estamos casados y tenemos hijos y servimos al reino de los cielos. Sin embargo, hay una realidad. Nosotros estamos divididos, porque nosotros tenemos que servir a nuestra esposa, servir a nuestros hijos, y muchos tenemos que dedicarnos a un trabajo secular para poder sostener nuestra familia. Así que el tiempo que tenemos nosotros es limitado. Y aunque no tuviéramos, supuestamente ya tuviéramos el problema económico resuelto, aún así hay que dedicarle tiempo a los hijos y a la esposa. Así que yo no puedo decir que puedo dedicarme tiempo completo a las cosas del reino. Yo me puedo dedicar tiempo parcial. Y esa división no es mala. Esa división simplemente es una misma vocación, porque el casado se salva sirviendo a su esposa y sus hijos y haciendo lo que tiene que hacer evangelización. El célibe se casa con la comunidad, con el pueblo de Dios, y él se salva sirviendo al pueblo de Dios. Entonces, la iglesia es su esposa. No es que uno está actuando más puro o menos puro. Yo siempre defiendo esto porque se tiende como a pensar, ¿no? No, el que está en la iglesia ya, ese es más santo porque te la pasa en la iglesia, y el que está sirviendo a la mujer, no, ese no. No, es el camino que Dios nos llama a cada uno. Pero explico. Entonces, ¿por qué el sacerdote no se casa? Porque lo dice, ya Adrián lo había citado, 1 Corintios 7, 32-35. Y San Pablo lo explica de manera magistral. Dice, yo lo quisiera libre de preocupaciones,
El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Le digo esto para su provecho, no para tenderles un lazo, sino para moverlos a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Es decir, San Pablo nos dice que una persona es célibe para poder servir al Señor con libertad y en plenitud, y no con esa división. Yo siempre le pongo el siguiente ejemplo a las personas. Imaginémonos un sacerdote que tiene que ir a visitar a un enfermo, tiene que hacer confesiones o tiene que celebrar la misa. O alguien le dice, oye, fulano falleció, tengo que celebrar la misa. Y la esposa le dice, mira, no necesito que me vayas a buscar el trabajo. O necesito que vayas a buscar los nenes allá a la escuela. O necesito que vayas al súper y me ayudes en esto. O mira que en la casa necesito. ¿Qué puede hacer? Estaría dividido. ¿Qué hago? ¿Celebro la Eucaristía o hago esto? ¿No? Entonces, o que el sacerdote está en plena misa y lo llaman de que, oye, ¿sabe que Pedrito se reventó la cabeza y está en el hospital? ¿Qué va a tener? Salí corriendo a mitad de misa para allá al hospital a ver a Pedrito, que qué fue lo que le pasó a Pedrito. Entonces, toda esa realidad que el que está casado y tiene hijos sabe que vive uno, serían imposibles. Y ya la Biblia previene eso. Para que se pueda dedicar el tiempo completo al pueblo de Dios, entonces él se priva del matrimonio y puede servir al pueblo de Dios, al Señor, sin división en su vocación. Adrián. Y siguiendo esa misma línea, imagínate que el sacerdote tuviese en una dirección espiritual a una joven, una fémina, y la fémina está, qué sé yo, semanalmente yendo a la dirección espiritual y se confiesa esto y pegue la mujer, ve acá, y esa que va todas las semanas allá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué fue lo que te dijo en la confesión? ¿Tú estás seguro que tú no puedes decir eso? Sigue por ahí jeringando, como decimos acá, y pega con los ataques de cuernos. No es fácil, es que la gente se cree que eso es a lo loco. Pero quiero aprovechar también, Roquel, porque como tú comentas, muchas veces vemos, no, que si la Biblia dice, que si la Biblia dice, pero la Biblia dice, pero es a conveniencia si venimos a ver, porque ahorita mismo tú pusiste claramente que Jesús deja claro que hay más de una vocación, pero ellos a conveniencia agarran una. Muchas veces, no sé si has escuchado cuando dicen, no, que la Biblia dice en Primera de Timoteo 3:2 que es preciso que el obispo sea marido de una sola mujer. Viste que tiene que obligatoriamente estar casado. Pero, primero que todo, ahí no dice tiene, sino que dice es preciso. Eso es lo primero. Pero ¿por qué decía eso? Esa es la pregunta. Recuerden que muchos de los que se convertían eran de otras religiones y eran polígamos. Eran personas que practicaban la poligamia, o sea, que venían con multiplicidad de esposas. Entonces, que eso era una recomendación a estas personas que se convertían. Decían, no, si usted quiere aspirar, ¿verdad? A un cargo eclesiástico, mira, una sola mujer, aquí no podemos venir a estar repartiéndose a lo loco como querían vivir esas personas en ese entonces. Incluso Mateo 5:32 dice, el hombre no separe lo que Dios unió. Y pues yo digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Ahí claramente se les estaba dejando saber lo que había. ¿Para qué? Para que vivieran como Dios manda. Pero tanta cosa de que si tiene que ser casado, no. Ahí dice que es preciso. Y aclaramos que era por el contexto histórico y cultural que se estaba viviendo. Incluso aprovechando en el aspecto de que estamos hablando de otras culturas y de otros países, es la misma Iglesia Católica, para que los hermanos lo sepan, y si ya lo sabían, pues qué bueno, pero para el que no lo sepa, se lo dejamos saber. Dentro de la Iglesia Católica existen sacerdotes que están casados, y eso lo vemos mucho, se ve más en Oriente que en Occidente, se ve más. Y en Oriente lo que sucede es que el celibato no es algo que sea, perdón, déjame aclarar. El celibato siempre es aparte del sacerdocio. Lo que sucede es
que en Oriente las personas casadas se les permite ser sacerdotes. No es que al cura se le permite casarse, para que las personas tengan ese detallito es importante. No es que en Oriente los curas se pueden casar, es que los casados pueden aspirar al sacerdocio, mas no al obispado. Es importante dejarle eso claro a los hermanos. No es que allá el celibato no vale nada, no. Es que el casado puede aspirar a ser sacerdote. ¿Ok? Es importante hacer esa aclaración. Incluso cuando a principios de este siglo hubo un éxodo masivo de sacerdotes anglicanos que se convirtieron al catolicismo. Muchos de esos sacerdotes estaban casados, porque en el anglicanismo los sacerdotes sí se pueden casar. Pues Benedicto XVI hizo un rito especial para estos sacerdotes anglicanos para que ellos pudieran celebrar la misa de esa manera. ¿Y por qué? Porque lindo mandarlos a divorciarse para que entonces sean célibes. No, la iglesia los acogió a estos sacerdotes que estaban casados sin ningún problema, porque tampoco, como dije ahorita, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Entonces queremos que los hermanos vean que todo esto, de alguna manera u otra, está presente en la iglesia, pero que la iglesia como madre y maestra, como decía San Pablo, el que está casado bien y el que no mejor. La iglesia está claro que el celibato es lo mejor para los que van a servir dentro de la vida religiosa. ¿Por qué? Porque así no están divididos como hablaba el hermano Roquel. Porque claramente los que estamos casados tenemos que atender a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, y, porque también los que tenemos los padres vivos tenemos que ayudarle también a nuestros padres, hay que honrarlos también. Entonces, muchas veces cometemos ese error de que queremos estar 24/7 en la iglesia, no, porque yo tengo que servir al Señor tiempo completo, y cometemos ese error y abandonamos el primer apostolado que el Señor nos ha mandado, que es el de la familia, que es importante crear conciencia en esto y hacer un balance, hermano Roquel. Sí, Adrián, y entonces yo quisiera terminar con dos reflexiones de mi parte. La primera es que una de las opciones que generalmente se pone es que, miren, lo que pasa es que Jesucristo eligió hombres casados, ¿no? ¿Y por qué entonces ahora ustedes salen si los apóstoles eran casados? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, hermanos, es que efectivamente el celibato como tal es una enseñanza que trae Jesucristo como una novedad en el Nuevo Testamento. Entonces, él no podía decirle a los apóstoles o los que estaban ahí, oye, que de entre los solteros no voy a elegir a solteros. No, él eligió a los que el Señor decidió que iban a ser sus apóstoles independientemente de su estado. Pero después de su estado, él le enseña una vocación. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, para los que son muy biblistas, fíjense que en ningún texto bíblico usted puede afirmar de que los apóstoles estaban casados. Usted hace una suposición, solamente se habla de la suegra de Pedro y no se sabe si era viudo o nada, pero sin embargo hacen una suposición y lo presentan como bíblico. Miren, para que vean. Pero lo que sí es bíblico es que independientemente de su estado civil, lo que sí hicieron fue algo radical. Dejaron todo por el Evangelio. Miren lo que dice la palabra de Dios en Marcos 10, 28 al 30. Pedro, en un diálogo con Jesucristo, le declara que él y sus seguidores, o sea, que los apóstoles, habían dejado todo. Dice Pedro. Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1 ahora al presente en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones y en el mundo venidero la vida eterna. Por lo tanto, vemos claramente que independientemente del estado en que estaban los apóstoles, ellos dejaron todo para dedicarse tiempo completo al servicio del Evangelio. Y Pedro se los dice. Entonces, ahí vemos con claridad que ellos decidieron dar un paso radical que efectivamente después la iglesia a los futuros servidores
le va a decir, ya no le va a decir, hey, deja a tu esposa, deja, sino que le va a decir, decide no casarte para que puedas dedicarte tiempo completo. Así que ese argumento no va. El segundo punto que yo quería destacar es, también el otro argumento que se presenta es que lo que pasa es que, ¿por qué no lo dejan que se case? Porque si se casan, entonces no van a pecar. Es una cuestión irreal. Porque, hermano, usted tiene la idea de la cantidad en todos los países, no estamos hablando de un país específico, en todos los países la cantidad de divorcios que hay y la cantidad de adulterio que hay. Entonces, si el matrimonio fuera la panacea de que la gente no peque sexualmente porque se casa, es una utopía, eso no existe. Porque el pecado no tiene que ver con que la gente si tiene o no tiene relaciones sexuales. Ese es el primer punto. El segundo punto está en que, en cuanto a los escándalos sexuales, usted se dará cuenta que en un 95% de los escándalos que mucha gente, son de homosexuales. Y el homosexual no se aspira a casarse con una mujer. El homosexual quiere tener relaciones con otros hombres. Así que no había solución de casarse. Es que esa persona no debió haber sido sacerdote. Y el otro tema es que eran escándalos de homosexuales y además de eso, generalmente con menores de edad, que involucra ya otro aspecto que es una enfermedad. Entonces, lo lógico hubiera sido que si un sacerdote era porque no soportaba estar solo, tuviera relaciones con una mujer adulta. Entonces ahí uno dice, ah, bueno, lo que pasó fue que no aguantó el celibato, pero explíqueme usted, una persona que es homosexual, no se va a casar, eso no hay matrimonio para homosexuales, así que eso no era la solución. Y además, si le poner agravante de que, eh, de que lo hizo con niños, entonces tiene una enfermedad. Por lo tanto, no se trata de que el matrimonio, que se casen para que no haya abusos sexuales, no. La solución es lo que la iglesia ha dicho. Estas personas no debían haber sido sacerdotes nunca, si tenían tendencia homosexual y peor aún si tenían tendencia pedófila, tampoco. Y en eso tenemos que hacer mea culpa de que no hicimos el filtro necesario en los seminarios. Pero decir que la solución es que se casen, esa no es ninguna solución. Entre los sacerdotes heterosexuales. Son pocos los escándalos de este tipo. No, si no fuera la gran mayoría, usted viera la gran mayoría de sacerdotes heterosexuales que andan con mujeres por ahí, que andan dejando el sacerdocio por mujeres. Pero eso no era el caso. El caso es que la gran mayoría de sacerdotes heterosexuales siguen siendo fieles a su ministerio. Adrián. Incluso, Roquel, que para beneficio de los hermanos que tengan claro, cuando un sacerdote, por alguna razón, duda de su vocación, la misma iglesia permite lo que se conoce como una dispensa para que así el sacerdote, sencillamente, si quiere contraer el matrimonio, puede contraer el matrimonio. Que hay que dejar claro que volvemos, la gente se cree que la iglesia se pasa restringiendo. La iglesia como madre y maestra le deja en bandeja de plata todas las oportunidades. Y yo puedo hablar con uso de razón, que conozco el caso de un sacerdote hace muchos años. Yo creo que yo era de la edad de mis niños. Ese sacerdote tuvo una prueba en su ministerio sacerdotal y habló con su obispo. Y el obispo, que hizo, pues le dio una dispensa. Este sacerdote terminó casado por lo civil, no por la iglesia, terminó casado por lo civil. Lamentablemente su relación fracasó. Se mantuvo, como dice la misma palabra, célibe por el reino de los cielos, porque no le quedaba de otra, siendo como prácticamente un laico consagrado, si lo veníamos a ver, aunque el sacerdocio nunca se va a borrar. Y aunque tú no lo creas, Roquel, hace unos cuantos años atrás, para la gloria de Dios sea, se le restituyó nuevamente su cargo de sacerdocio y hoy día está de párroco, sirviendo de lleno al Señor, teniendo claro que su vocación es firme y fiel, servirle al Señor como un sacerdote. No es que es un juego y un relajo por las cosas de Dios, sino que el Señor obra de maneras misteriosas. Así que las personas no pueden decir que la iglesia se pasa restringiendo. Incluso el celibato ni siquiera es una doctrina, es una disciplina, que muchas veces la gente confunde lo que es disciplina eclesiástica con lo que es netamente dogmático y doctrinal. El día que la iglesia le dé la loquera y diga, ya no hay celibato, pues se acabó, aquí no hay ningún problema, eso no es dogma de fe.
Pero si la iglesia como madre y maestra entiende que lo práctico es que el celibato prevalezca, pues va a prevalecer. Es importante que los hermanos tengan claro, porque muchas veces se creen que nosotros tenemos una gringola o que tenemos los ojos tapados. Y como tú decías, no, que déjalos que se casen para que no cometan escándalos. Bueno, pues eso sería igual de absurdo decir, deja que el adulterio sea legal para que no haya más divorcio. Así de absurdo sería eso. Pero le paso la mano, hermano, dale. Muy bien, Adrián, yo creo que ya con esto hemos cubierto fundamentalmente el tema. Creo que le damos las gracias a todos nuestros distinguidos hermanos que siguen estos videos y le agradecemos la acogida que hemos tenido de este programa, que hemos recibido de múltiples, digamos, retroalimentaciones de personas que hemos escuchado de que ven el programa, de que tiene buena audiencia, así que le agradecemos que esté con nosotros. Adrián. Pues como siempre hemos dicho, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Siempre le comentamos, pueden dejar sus comentarios, el me gusta, compartirlo con todas las personas que ustedes deseen para que esta información sea de bendición para todos. Y sin más que decir, será hasta la próxima en este su programa Apologética. La verdad los hará libres. Que Dios los bendiga.